Para la apertura 2024 y para el clausura 2025, los equipos de la Liga MX reforzaron sus plantillas. Algunos fichajes funcionaron, pero otros quedaron a deber. Así que en este video vamos a repasar los 15 peores fichajes de la Liga MX en la temporada 2024-2025. Comenzamos con Alex Padilla. El portero mexico-español dio mucho de qué hablar a inicio de temporada, cuando a sus 20 años debutó en la Liga de España con el Athletic de Bilbao. En total jugó 5 partidos, teniendo grandes actuaciones que incluso lo llevaron a la selección mexicana, aunque cuando el portero titular y el suplente se recuperaron, Alex Padilla no volvió a tener minutos. Para el clausura 2025, Pumas necesitaba portero y se fijaron en Alex Padilla. Pumas y Athletic negociaron y acordaron un préstamo por año y medio a cambio de $400,000. En un inicio, Gustavo Lema, quien era el entrenador de Pumas, no le dio minutos en Liga y solo en CONCACHAMPIONS. Debutó en Liga hasta la jornada 8 y a partir de ahí se quedó como el portero titular, pero partido tras partido cometió un error peor que el anterior. En 18 partidos recibió 26 goles y solo en 4 partidos dejó su arco en cero. El portero aún tiene 21 años, quizá mejore para la próxima temporada. Otro mal fichaje esta temporada fue el que hizo Tijuana por Shamar Nicholson, delantero jamaiquino de 27 años con pasado en el fútbol de Eslovenia, Bélgica, Francia y Rusia, además de que desde 2017 es seleccionado nacional de Jamaica, selección en la que ya ha hecho 19 goles en 57 partidos. Para el clausura 2025 los Xolos necesitaban un nuevo delantero y optaron por fichar a Nicholson, quien jugaba en el equipo ruso Spartak de Moscú. En un traspaso de aproximadamente $2 millones, Nicholson llegó con el torneo clausura ya avanzado, debutó hasta la jornada 6, tuvo un partidazo en la jornada 9 ante Pumas, donde hizo un gol y 2 asistencias, pero ese fue su único gol en el torneo. En total, el jamaiquino disputó 9 partidos en el torneo, los primeros 5 como titular y los últimos 4 entrando de cambio, pues en sus primeros partidos fue titular, pero al no tener buen nivel terminó el torneo en la banca, jugando apenas 15 minutos en las últimas 5 jornadas. En el puesto número 13 de los peores fichajes se encuentra Miguel Tapias, defensa central que debutó en 2016 en los Mineros de Zacatecas, mientras estaba cedido ahí por Pachuca. Cuando volvió a los Tuzos tuvo más minutos en el primer equipo, aunque nunca fue titular indiscutible. Sí llegó a jugar 72 partidos con los Tuzos de 2018 a 2023. En febrero de 2023 Minnesota United fichó a Tapias. El nacido en Hermosillo tuvo un gran nivel en el conjunto de la MLS, siendo titular por 2 años, pero en diciembre de 2024 el defensa dejó al Minnesota. Tras la salida de Chiquete, Chivas compró a Tapias por poco más de $1 millón. Tapias inició el torneo como titular, pero una lesión lo dejó fuera a mitad del torneo, sumando Liga y CONCACHAMPIONS. En este semestre Tapias apenas pudo disputar 12 partidos. Uno de los fichajes más extraños para este torneo fue el del nigeriano Saminu Abdullahi Juárez, mediocampista de 24 años que había jugado toda su carrera en el fútbol de Nigeria, Rusia y Letonia. Su último equipo fue el Khimki, equipo de Rusia que peleaba por no descender. En ese equipo Abdullahi ni siquiera era titular, y aún así Juárez apostó por él como uno de sus refuerzos para el clausura 2025. Llegó con el torneo avanzado, debutó en la jornada 6 ante Monterrey entrando de cambio, también entró de cambio en la jornada 7 y en la jornada 8, pero esos fueron sus únicos 3 partidos en el torneo. A Abdullahi le quedó grande la Liga MX, en 47 minutos demostró que no tenía el nivel suficiente. A partir de la jornada 9 no volvió a jugar. Juárez ya anunció que el nigeriano no continuará con los Bravos para el próximo torneo. Abdullahi se va de México habiendo disputado solo 47 minutos. Para el clausura 2025, Atlas se reforzó con Gustavo Del Prete, delantero argentino de 28 años que llegó al fútbol mexicano en 2022. Del Prete era la figura de Estudiantes de La Plata de Argentina, y por ello Pumas lo trajo a México. Sin embargo, Del Prete no rindió en Pumas, lo mandaron a Mazatlán donde jugó cedido todo 2024, pero Del Prete tampoco logró despegar en Mazatlán, y los cañoneros no hicieron válida la opción de compra. A pesar de que ya había fracasado en Pumas y en Mazatlán, se le dio una nueva oportunidad en el fútbol mexicano. Atlas compró el pase del jugador por $2 millones. Los rojinegros le tenían bastante fea Del Prete, le dieron la 10 e inició el torneo como el eje de ataque de los zorros. Jugó los 4 primeros partidos como titular, pero al no jugar como se esperaba fue relegado a la banca para el resto del torneo. De 14 partidos que disputó este semestre, 7 fueron como titular y únicamente pudo hacer un gol y una asistencia. Hace unos años Rodolfo Pizarro era uno de los mejores jugadores de la Liga MX. Entre sus traspasos a Chivas, a Monterrey y al Inter Miami se movieron un total de $45 millones, pero hoy en día el mediocampista está muy alejado de ese nivel. Al irse al Inter Miami en 2020 su nivel bajó, fracasó en su regreso a Monterrey y en su paso por el AEK Atenas de Grecia, se quedó como agente libre a mediados de 2024 y Mazatlán fue quien le dio una oportunidad. Lo ficharon y le hicieron ser uno de los mejores pagados del equipo. En el Apertura Pizarro jugó 9 partidos, 4 como titular. Para el siguiente torneo
torneo jugó más, 16 de los 17 partidos del torneo, pero simplemente demostró que ya no está ni para jugar en el Mazatlán. En total, entre los dos torneos jugó 23 partidos, no anotó ni un solo gol y no dio ni una sola asistencia. Lejos quedó el Pizarro, que era seleccionado nacional y era el deseo de algunos equipos europeos. Mazatlán ya anunció su baja y Pizarro ahora irá a robar a Juárez. El noveno peor fichaje fue el de Omar Campos de Los Ángeles FC a Cruz Azul. El lateral izquierdo tuvo sus primeros partidos en Santos, el equipo que lo formó. A pesar de tener menos de 20 años en ese entonces, Campos se logró hacer del puesto titular. Tenía potencial para irse a Europa, pero en cambio en enero de 2024 optó por irse a Los Ángeles FC, equipo que le pagó a Santos casi $5 millones por él. En Los Ángeles estuvo todo 2024, aunque no le fue muy bien y para este 2025 regresó a México. Cruz Azul lo compró por $4 millones. A pesar de gastar esa cantidad por un lateral izquierdo, entre Martín Anselmi y Vicente Sánchez apenas lo metieron a 9 partidos en todo el semestre, 6 en Liga y 3 en Conca Champions. En 2023 Campos debutó en la selección mexicana, pero al día de hoy, que casi no es tomado en cuenta por la máquina, es muy difícil que vuelva pronto a selección. Otro de los malos fichajes en esta temporada fue el de Anderson Duarte, extremo derecho uruguayo de 20 años que jugaba en Defensor Sporting, pero lo que llamó la atención del Toluca fue su Mundial Sub-20 de 2023. Duarte fue campeón del mundo con Uruguay, siendo una de las figuras del equipo con 3 goles en el torneo. En agosto de 2024 Toluca anunció a Duarte como su refuerzo, gastando $4 millones por él. Su debut con los Diablos lo hizo hasta la jornada 7, pero Duarte no cumplió con las expectativas. Jugó 7 partidos en ese torneo, todos entrando de cambio y únicamente pudo hacer un gol. Para el Clausura 2025 Toluca lo mandó a préstamo al Mazatlán, un equipo donde iba a tener más minutos y así empezar a despuntar. Sin embargo, Duarte también fracasó en Mazatlán. A pesar de que tuvo más minutos, no logró responder, haciendo apenas un gol en 9 partidos. En total, entre Toluca y Mazatlán jugó 16 partidos y solo anotó 2 goles. Hace un año Chivas contrató a Javier el Chicharito Hernández, una leyenda del rebaño, pero que ya no estaba en condiciones para ser el delantero titular de Chivas. La directiva del Guadalajara no aprendió la lección y ahora para este año ficharon a Alan Pulido, otro que en su momento la rompió con el rebaño, pero que ahora siendo un veterano no iba a ser la solución de Chivas. A diferencia del Chicharito, Pulido no llegó gratis. Chivas le pagó un poco más de $1,5 millones al Kansas City por el pase del delantero de 34 años y aparte lo hizo uno de los mejores pagados del equipo. En el semestre, sumando Liga y Conca Champions, Pulido jugó 13 partidos y anotó 2 goles, no pudo ganarse la titularidad y terminó el torneo siendo el suplente del Chicharito. Sin duda el regreso de Pulido a Guadalajara no fue lo que se esperaba. Otro mal fichaje de Chivas esta temporada fue el de Fidel Barajas, extremo derecho mexicoamericano de 18 años. Comenzó jugando en la segunda categoría del fútbol de los Estados Unidos y en enero de 2024 llegó a la MLS cuando fue fichado por el Real Salt Lake. Barajas solo llegó a jugar 18 partidos ahí, anotó un gol y dio 2 asistencias y a pesar de no haber demostrado mucho, en julio de 2024 Chivas desembolsó más de $4 millones por el atacante. En Chivas Barajas no recibió muchas oportunidades, apenas llegó a jugar 5 partidos en el Apertura 2024, todos entrando de cambio. Sumando apenas 95 minutos jugados con la camiseta de Chivas. Para el Clausura lo mandaron al equipo sub-23 y Barajas tampoco pudo brillar ahí. Por ello, en febrero de 2025 Chivas lo mandó de vuelta a la MLS, cedido al DC United, aunque en estos 6 meses Barajas apenas ya ha jugado 5 partidos. Entramos al top 5 de los peores fichajes con el que hizo Toluca por Pau López. Thiago Volpi, quien era el portero del Toluca, salió del equipo al inicio del Clausura 2025. Toluca buscaba un portero de experiencia y decidieron fichar a Pau López, portero español de 30 años con una vasta experiencia. Jugó en equipos como el Español de Barcelona, Tottenham, Real Betis, Roma, Olympique de Marsella y Girona, teniendo su mejor momento entre 2018 y 2019, cuando atajaba en el Real Betis. Su nivel ahí hizo que incluso por esos años fuera constantemente convocado a la selección española. Toluca compró a Pau López por $5 millones y se esperaba que se convirtiera en uno de los mejores porteros de la liga, pero desde su primer partido con los Diablos cometió errores y esos errores no pararon. Por su bajo nivel terminó perdiendo la titularidad en la liguilla. Toluca fue campeón pero con Luis García como portero. Se dice que los Diablos le van a rescindir el contrato al portero español. En enero de 2025, Monterrey anunció a Carlos Salcedo como uno de sus refuerzos, un fichaje que causó polémica por el pasado de Salcedo como futbolista de Tigres, equipo en el que jugó de 2019 a 2022. A la directiva de Rayados no le importó su pasado tigre y compraron al defensa, que venía de jugar en Juárez. Lamentablemente, en su primer entrenamiento con el equipo, Salcedo sufrió una rotura de ligamento cruzado que lo dejó fuera por todo el torneo. El titán tuvo que hacer su presentación con Rayados en muletas y siendo abucheado por la afición de Monterrey, aunque el hecho de que Salcedo se haya lesionado hizo que Rayados saliera al mercado a buscar a otro defensa.
Uriel Antuna llegó a Cruz Azul en 2022, luego de un tormentoso paso por las Chivas del Guadalajara. Antuna encontró su hogar en Cruz Azul, se volvió una de las figuras del equipo. En más de 2 años con la máquina anotó 28 goles y dio 14 asistencias. En su último torneo con Cruz Azul fue campeón de goleo, y tras esto Tigres compró el extremo derecho por $7,5 millones. Sin embargo, parece que Cruz Azul les envió otro jugador. En Tigres Antuna no ha sido ni cerca de lo que fue en Cruz Azul, tardó 32 partidos en convertir su primer gol con los felinos, y ese ha sido su único gol. El gol para colmo ni siquiera fue en Liga, sino en Conca Champions. El brujo terminó perdiendo tanta relevancia que incluso en los últimos partidos del torneo ya ni siquiera entraba de cambio. En total, en la temporada Antuna jugó 35 partidos, anotó un gol y dio 3 asistencias. Ya ni siquiera es seleccionado nacional, cuando fue un jugador constantemente convocado entre 2019 y 2024. El segundo peor fichaje de la temporada fue el de Liño Núñez, extremo derecho brasileño de 24 años que era la figura del Bragantino, equipo en el que hizo 33 goles y dio 23 asistencias. En septiembre de 2024, Toluca vendió a Maxi Araujo, su mejor jugador, al Sporting de Lisboa por $15,5 millones, y esos $15,5 millones Toluca los gastó en el Liño, siendo el tercer fichaje más caro en la historia del fútbol mexicano. Gastar más de $15 millones en un jugador es para que se coma la liga, para que se convierta en el mejor jugador del equipo. Sin embargo, el Liño estuvo lejos de eso. En su primer torneo por lesiones apenas jugó 4 partidos, en los que hizo un gol. Para el torneo clausura jugó más, tuvo un gran arranque anotando en las primeras 2 jornadas, pero después de eso no volvió a anotar y poco a poco fue teniendo menos minutos, a tal punto que ni siquiera jugó las finales ante el América. En total el Liño jugó 24 partidos en la temporada, anotó 3 goles y no dio asistencias. Finalmente terminamos con el peor fichaje de la temporada, el de José Juan Macías a Santos. Santos fue el peor equipo y en parte por los pésimos fichajes que hicieron. Algunos llegaron gratis y otros a préstamo, pero el de Macías salió caro. $2,6 millones gastó Santos por el delantero mexicano de 24 años procedente de Chivas. Una muy, pero muy mala inversión, tomando en cuenta que Macías venía de jugar apenas 19 partidos en los últimos 2 años debido a sus constantes lesiones. A Santos no le importó y gastaron tal cantidad por un jugador que no estaba al 100%. En sus primeras semanas en el equipo jugó 4 partidos entre Liga y Leagues Cup, pero se volvió a lesionar y quedó fuera por el resto del torneo. Tras más de 4 meses lesionado, entró de cambio en la jornada 2 del Clausura 2025 ante Pachuca y hasta anotó de penal, pero ese fue su último partido como futbolista. Macías no estaba al 100%, era más que evidente que jugó ese partido con molestias. Al no recuperarse, optó por retirarse con apenas 25 años, así que en conclusión, Santos gastó casi $3 millones en un jugador que en 7 meses solo jugó 76 minutos con la camiseta de Santos y al no recuperarse de su lesión se retiró. Esto es todo por el video de hoy. Comenta cuáles crees que fueron los mejores fichajes de la temporada. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.